a las tecnologías que emergentes, en este caso los drones, ¿cierto? Si bien cierto, hace bastantes 6 años que se hizo el primer dron de enemigos, para colocar estos enemigos naturales, pero también han emergido nuevas tecnologías en paralelo, que han sido los drones, que empezaron con los drones a través de la fotometría, pero ya se fueron adaptando al medio para apoyar a lo que es las aplicaciones de fungicida o herbicida o algún químico que corresponda. Entonces, pero existen, bueno, la historia de los drones fumigadores nacen en el año 86 por Yamaha, que fue el primer prototipo, que es un helicóptero, que fue uno de los creadores de ellos, y han sido derivados, han derivado a otros países y han modificado este esquema para hacerlo menos costoso y más dinámico. Ya ahí es donde aparece la industria china, también Estados Unidos, Corea, ¿cierto? Y algunos países de Europa como Italia y España que tienen ya generación de escuelas y prototipos de pulverización a través de esta herramienta, de estos drones, ¿ya? Y esto nace por una necesidad obvia, que es poder eh, aplicar en zonas que los pulverizadores o la nebulizadora no pueden entrar, ¿ya? Por diversos motivos climáticos o de suelo que no pueden entrar con los tractores. Pero eso conlleva también a que, como es una industria nueva, genera también ciertas incertidumbres porque se generan también errores. Hay mucho detrás de desconocimiento de cómo aplicar, sobre todo en nuestro país, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy enfocado? Es que a través de los trabajos que estamos haciendo, y con empresas, en este caso con Agrodon Chile, que es donde más nosotros estamos trabajando en diseñar protocolos para pulverizaciones en nuestro país, ¿ya? Y a raíz de eso también formamos la asociación de drones, que lo tenemos más bien, hay un cierto número de empresas al cual nosotros estamos haciendo trabajos para hacer capacitaciones y hacer mejor los trabajos. Sé que en el medio resultan, pero también hay dronistas que cometen errores por desconocimiento y no por un tema un tema de equipo. Y eso es más o menos enfocado ahora, que es el concepto de pulverizar, ya algo muy elemental, muy básico, pero también hay mucha gente que desconoce o también un poco y cómo ha avanzado las nuevas técnicas de pulverización. Y donde uno tiene que tener conocimientos básicos para poder entender este concepto de la nueva pulverización. Bueno, un plaguicida todos lo conocemos, lo hemos explicado en este cuento, no voy a entrar en mayor detalle, pero hay, y la clasificación tampoco, yo creo que voy a pasar un poco en alto esto, yo creo que ya se ha tocado durante todo el día, pero es importante esto, que la pulverización o las aplicaciones de plaguicida generan también beneficios, pero también problemáticas. ¿En qué sentido? Que cuando se hacen mal los trabajos, ¿dónde se va esto? Bueno, en este caso lo que se trata de explicar en esto, que es por malas aplicaciones, nosotros tenemos efecto de herida y accionamos un tema de contaminación hacia el ambiente, hacia el suelo, hacia las napas freáticas. Entonces, los productos en general estamos muy mal acostumbrados a aplicar en exceso. Y eso genera esto es un esquema muy general, pero yo creo que mucho de la audiencia lo conocemos, al menos lo entendemos, que los excesos de aplicaciones pasa por generar más inconveniente que beneficios, ¿ya? Bueno, este es un efecto que se ha estudiado no tan solo acá en este ejemplo, sino que hay literaturas que explican cómo el efecto deriva por malas aplicaciones y por no considerar las condiciones ambientales, generamos un gran problema a nuestra comunidad. Sabemos que las ciudades se están acercando a los campos, por tanto ya nuestro vecino no es el mismo vecino de un productor, sino que también tenemos vecinos que a través de, en todas las ciudades del país tenemos
tenemos este inconveniente que no tenemos zonas bien localizadas agrícolas o industriales, sino que estamos en conjunto con una comunidad habitacional y también agrícola. Entonces, al tener estas malas aplicaciones o estas malas prácticas, ya sea por drone o por pulverización normal o por avión, generamos este tipo de inconvenientes, ¿ya? Entonces podemos tener un efecto de herida de kilómetros o de metros y estamos perjudicando a la salud como también a los cultivos. Bueno, esto un poco que es lo que se señalaba, que es la deriva, ¿cierto? Es el desplazamiento de aspersión de un plaguicida del blanco, determinando por transporte de masa de aire o por falta de adherencia y este movimiento de partículas. ¿Y dónde puede llegar? Bueno, aquí hay un ejemplo que es lo que absorbe por una mala aplicación. Si tuviésemos una buena aplicación, nosotros podríamos aplicar más del 70% y quedaría en planta. Pero en la gran mayoría de las veces nosotros tenemos, y hay mucho estudio de esto, nosotros yo también lo voy a explicar ahora, que se pierde más del 70-80% y el 10% queda en planta. Entonces, ¿y dónde se va? Por volatilización, por escorrentía, y eso contamina todo un ambiente. ¿Ok? Bueno, ¿y cuáles son los factores de esta deriva? Este efecto de deriva aplica para pulverizadores, nebulizadores, aviones y también drones. Yo trato de explicar los conceptos que son básicos que nos afectan netamente por no tener claro este concepto. Por ejemplo, velocidad de viento, la temperatura ambiental, la humedad relativa, y eso todo afecta en nuestro comportamiento de las partículas de que nosotros estamos aplicando. ¿Ok? Entonces, hay parámetros, sobre todo para el tema de pulverizadores en tierra, hay ya parámetros porque lleva más de 50, 60 años en estos desarrollos. En tema de drones, recién estos últimos 5 años, 4 años, hay grupos que están trabajando a nivel mundial, pero son muy pocos. Y también otro concepto que aparece en esto, para evitar la deriva o para evitar la contaminación, el tamaño de gota. ¿Y por qué lo digo esto? Porque las partículas que nosotros, o el producto que nosotros tenemos que aplicar, ya sea una herbicida, fungicida, depende mucho. Por ejemplo, si es sistémico, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en qué pastilla o qué boquilla tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque nos da el flujo, ¿en qué sentido? En tamaño, pero también el poder de mojamiento, ¿ya? Y son conceptos que realmente lo evitamos o lo obviamos dentro de nuestro paquete de aplicaciones. Y le echamos mucho la culpa aquí, al producto. Y no es así. El gran motivo, el gran efecto que tiene las malas aplicaciones es netamente por desconocer estos principios. El tamaño va asociado también a la presión, ¿ya? Gotas más pequeñas podemos ser más efectivos y gotas más grandes, dependiendo qué producto vamos a ocupar, vamos a utilizar gotas más pequeñas o más grandes, ¿ya? Y esto es un esquema muy antiguo, pero lo que trata de diferenciar de que tamaño de gotas muy grandes, nuestro objetivo lo vamos a perder, vamos a colocar una gota, puede ser en la hoja o puede ser en este esquema de insecto. Tamaño de gotas más pequeño, que lo que vamos a hacer es podemos lograr mayor área de cobertura. Esto es lo mismo. O sea, qué tipo de gota o cuántas gotas tenemos y qué tamaño de gota va orientado al producto que nosotros tenemos que tener. Si un herbicida de contacto, por ejemplo, necesitamos más gotas, ¿cierto? Porque necesitamos mojar más. Y un herbicida preemergente, ¿cierto? O en este caso puede ser sistémico, necesitamos gotas más pequeñas, ¿ya? Por eso hablan 400, 600 nanómetros, micras en este caso. Y esto en el dron pasa lo mismo. ¿Y qué pasa en los drones que llegan a Chile? Los drones llegan a Chile, vienen con una boquilla estándar. Entonces nosotros, ¿y cuáles son los inconvenientes que nos hemos encontrado? Es eso. Estandarizan mucho las boquillas, estandarizan todo y al final te das cuenta que no es así. Y lo voy explicando. Aquí hay un ejemplo de boquillas y estas son boquillas que son adaptables para cualquier máquina, sea pulverizadores, nebulizadores y drones, y también para los aviones. Entonces, ahí donde entra este ejemplo de cómo ser más efectivo el uso de drones. El uso de drones ya es una herramienta que ya está instaurado no tan solo en este país, sino que en todo el mundo, sobre todo en los países asiáticos. ¿Por qué?
porque es un país que está tecnificado por el esquema de vida que tienen ellos. ¿En qué sentido? De que ya la gente, los jóvenes no están trabajando en los campos y se van, y se van a las ciudades. Entonces quedan poca gente y se ha tenido que tecnificar y robotizar. Y ahí es donde nacen esto, y han llegado ya muchas empresas chinas a vender a nuestro país. Porque es más cómodo. Voy a mostrar un ejemplo de drones, cómo ha evolucionado el dron en estos últimos 2 años ya en Chile, y van a ver cómo ha avanzado esta tecnología en nuestro país y cuáles son las utilidades también que están prestando. Bueno, para hacer una buena aplicación necesitamos calibrar, adaptarnos a la vegetación. Tenemos que, ¿por qué adaptar a la vegetación? Es lo mismo que explicó Stanley, que no todas las condiciones son iguales, por tanto, nuestras aplicaciones tienen que ir adaptándose a las condiciones del medio, por vigor, por variedad de suelo, por topografía. Entonces nosotros tenemos que entrar también a entender ese concepto de variabilidad. Y si nosotros entendemos eso, vamos a disminuir o minimizar las pérdidas en el ambiente y en el suelo. Y obviamente que este círculo vamos a optimizar y vamos a ser más eficientes. No tan solo en la aplicación de fungicida, herbicida, sino que también el mismo control biológico, que también ocurre lo mismo. O sea, nosotros tenemos que entender al cultivo y entender la problemática que nosotros tenemos en el campo. Esto es muy antiguo, es la dosis, litro por hectárea, por el mojamiento, la velocidad y la anchura de trabajo. Y esto es aplicable en las máquinas y también en lo que es drone. Ahora, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque nosotros al estandarizar y no considerar el vigor de la planta, nosotros podemos en este esquema aplicar más, ¿cierto? Porque son las mismas gotas que estamos aplicando, pero el individuo es más pequeño. Entonces, ¿qué generamos? Toxicidad en planta o bien mucha más pérdida. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que al aplicar estas herramientas, tenemos que tener en consideración esta variabilidad del cultivo. Entonces, ¿son más efectivos? Claro que son más efectivos. ¿Por qué? Porque las unidades del individuo son distintas. Por tanto, nosotros tenemos que aplicar según la función de ellos. ¿Ya? Y también, obviamente, que va a la mano a la calidad de la herramienta. Por ejemplo, en este caso, boquillas de cerámica, que también las usan los drones, y que nosotros tenemos que hacer, usar boquillas antideriva y también de buena calidad, que en este caso son las cerámicas, que duran más en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los productos y la presión, ¿qué es lo que hace? El producto generalmente son productos ácidos, de pH 3, pH 4, entonces al no lavarla, al no cuidarla, ¿qué pasa? Se va desgastando por la presión. Sobre 3 bares, 4 bares, 6 bares, hasta 10 bares se van desgastando. Y eso puede durar solamente la aplicación o pueden durar en la temporada. ¿Y eso de qué depende? Depende mucho de la calidad de nuestras boquillas. Boquillas también que están diseñadas no tan solo la calidad, sino que también qué tipo de boquilla vamos a usar. Si un estándar o antideriva, que es la boquilla AVI. ¿Ya? Es una marca, pero este es un ejemplo que también lo voy a mostrar en los drones, que es una boquilla convencional y una antideriva. Entonces, para evitar contaminación, ¿ya? Nosotros tenemos que entender también el funcionamiento mecánico que tiene ello en la función para que sea más eficiente. Y esto ocurre para todo tipo de productos, sea herbicida, fungicida, ciertos plaguicidas en general, y también los controladores biológicos que lo estamos aplicando en forma foliar. Entonces, ¿qué pasa? Muchos dicen, no, que el control biológico es malo, qué sé yo. No es así. ¿Por qué? Porque ahí lo estoy dando un ejemplo. Ya sea en una pulverizadora, nebulizadora y drones. Pasa exactamente igual. Contaminación por exceso de producto no calibrado. ¿Y esto será correcto? Esto es típico en arroz y es lo que siempre se ve en los campos. Entonces, contaminamos no tan solo al ambiente, sino que también nos autocontaminamos. Bueno, y aquí ya voy a entrar de lleno a explicar de cómo hemos aumentado la eficiencia y la capacidad de los drones a través de estos pequeños aportes que hemos hecho. Más bien pequeños aportes, no han sido tan así, porque el programa también y en línea está dentro de una mesa que nosotros lideramos, es para cambiar las normativas de aplicaciones, ¿ya? Hay un atraso de lo que está demandando a nivel mundial de las nuevas legislaciones. Entonces nosotros, claro, nosotros tenemos legislaciones muy antiguas
y tenemos cambio en qué sentido, de productos, de tipo de plantaciones. Entonces, estandarizar ahora es un error, no tan solo para las máquinas tradicionales, sino que también para el mismo dron. Entonces, hemos trabajado más de 2 años con esta empresa, al cual nosotros hemos mejorado las aplicaciones y hemos sido mucho más efectivas, ¿ya? Este es un equipo que usan ellos, que lo usa la gran mayoría de los dronistas acá en Chile, que el 80-70% de los drones, ¿en qué sentido están? Los de JI, ¿ya? Hay un montón de modelos y según la capacidad y autonomía. Ya estamos hablando con 8 rotores, ¿cierto? Baterías que duran 15 minutos de vuelo. Bueno, hay un montón de utilidades, o sea, de técnicas que están dentro de esta diagrama. Pero, y bueno, y estos son un ejemplo de ellos, que es el famoso DJI, pero también están saliendo otros equipos, que es el XAG, son los dos más grandes en el mundo. Esto tiene un equipamiento distinto. ¿En qué sentido? Estos vienen con RTK, los otros no vienen con RTK, por tanto tiene una precisión mucho mayor. Baterías vienen de mejor calidad. Y lo otro distinto, que no usa lo mismo boquilla estándar que como los demás, sino que este es de centrífugo. Por tanto, de mucho mejor aspersión. ¿Y a qué voy yo con este ejemplo? Que la tecnología que viene de las máquinas está introduciéndose en los drones, ¿ya? Y esta es una empresa como ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Al revolucionar el tema de boquillas, vamos montando la capacidad de eficiencia de la aplicación. Y netamente estamos hablando de que el dron por sí solo es un dron que vuela igual que uno que otro. El concepto que yo estoy introduciendo es que la boquilla la boquilla y el tipo de elementos que están utilizando estas distintas empresas van aumentando la eficiencia de aplicaciones. También tiene un tema de semilla que no tan solo lo tiene esta empresa, sino que otras más. También puede sembrar, ¿cierto? Vienen con aditamientos distintos. Este es un ejemplo de arroz, lo voy a pasar a la rápida, que también se puede sembrar por arroz a través de drones. Este es un ejemplo de cuál es el tipo de boquillas que tú tienes de diferencias. Por ejemplo, la presión con boquilla centrífuga no es fácil de bloquear. En general son mucho más, tiene gotas mucho más homogéneas y vienen más estandarizadas, ¿ya? En cambio, los otros, como yo lo explicaba en tu momento, uno tiene que ir calibrando según las condiciones de cultivo, ¿ya? Pero puedes llegar a la misma calidad de aplicación con respecto a una boquilla científica siempre y cuando tú uses boquillas de buena calidad y calibres. Siempre, en todas las aplicaciones se deben calibrar. Bueno, este es un ejemplo que cómo ha evolucionado el dron, que estos son los actuales, ¿cierto? Y ahora ya va con un comando control remoto, y así cada año o cada 2 años la evolución de tecnología de drones, al igual que pasa con los drones de fotometría, van evolucionando montones. Y cada día son más autónomos. Y hay que tener en cuenta estos parámetros: tamaño de gota, densidad de gota, uniformidad, a la altura de vuelo, que es tremendamente importante, porque muchos llegan por hacer el trabajo rápido, vuelan alto, pero al final, ¿qué cometen? Que el producto no está llegando en la planta, ¿ya? El ancho, la cobertura y la misma deriva. Algo básico, calibraciones, lo hacemos básico para poder entender cómo nosotros minimizamos los errores, es calibración. Lo mismo que tiene que ocurrir en los pulverizadores normales. Hay equipos que se comercializa a nivel de mercado local como también internacional. Esto está estandarizado, nadie ocupa, muy poca gente ocupa estos elementos, pero es básico para hacer cualquier aplicación. Y por eso están los errores, ¿ya? La uniformidad de las boquillas. Bueno, y nadie cree esto. O sea, la bomba espalda para mí ya está siendo, si no lo usas bien, es un mal elemento, porque entre aplicar con una bomba espalda y aplicarlo con un dron, así como están aplicando en esta foto, claro, es mucho más efectivo el dron. ¿Por qué? Porque lo que hace este ejemplo, esta foto, es generar exceso de aplicaciones y este exceso de aplicaciones, ¿qué logramos? Resistencia a la herbicida, a los fungicidas. Entonces, ahí proviene este tema del famoso exceso de producto, ¿ya? Y muchas veces no es un problema de producto.
Este es un ejemplo de cómo hacer bien el trabajo, que es una comparación de un dron con una pulverizadora, que al estar bien calibrado, ¿qué logramos? Bueno, aquí no está el video, pero es homogenizar la aplicación, ¿ya? Entonces, este es un esquema de una pulverizadora normal. Por ejemplo, imagínense la deriva que tiene. Estamos hablando, aquí ustedes ven 2 o 3 hileras, pero puede ser más, porque no tenemos las herramientas para calcularlo. ¿Hay herramientas? Sí, sí hay herramientas, pero en este ejemplo es mostrar las malas prácticas que hacemos, ¿ok? Y un dron bien calibrado, ¿qué hacemos? Con un viento bastante amplio, no tenemos deriva, o prácticamente muy poca, y explicar cómo una buena calibración nos eliminamos o minimizamos los errores y aumentamos la eficiencia de aplicación. ¿Ok? Entonces, hacer un buen trabajo, aquí hay otro ejemplo que se fijan las boquillas bien calibradas, generalmente el dron aplica bajo a una altura siempre estándar, y eso le da gran ventaja con respecto a una pulverizadora normal. Ahora, eso siempre y cuando no tengas tanto follaje, y es lo que voy a explicar un poquito más adelante, que esos son ejemplos de a lo mejor la persona que no conoce esto. ¿Qué hicimos? Nosotros para poder calcular o poder entender cómo mojábamos, nosotros comparamos una pulverizadora con los drones. ¿En qué sentido? ¿Cómo se mueve el mojamiento dentro del esquema de trabajo? Y dividimos la planta en 4 partes para ir viendo cómo moja. Entonces, ¿qué pasa? Un turbo, que la mano izquierda y la mano derecha, el exceso de producto que causa esto, sobreaplicación, y el dron generalmente, voy a ir pasando un poquito más rápido, que lo voy a mostrar acá. Este, por ejemplo, me quedan 2 minutos, me dicen acá. Este es un efecto maíz con dron, y este es con avión. Generalmente el avión exceso de producto. El dron es muy homogéneo. Aplica donde tiene que aplicar, si bien se te concentra, pero en cierta forma es mucho más homogéneo. Este es un ejemplo de eso, como un avión excede en las aplicaciones. ¿Okay? Una aplicación en invierno, en estos árboles frondosos, resulta, ejemplo acá, un atomizador con cómo aplica un atomizador normal, exceso, siempre exceso de producto porque no los calibran, exceso de producto. Y aquí es donde yo voy a terminar un poco la presentación, porque son más, es cómo se mueve. La parte de arriba, ¿cierto? Es como moja un dron. Siempre moja la parte superior, que es el tercio superior. En cambio, un turbo, generalmente, siempre aplica hacia los lados. Ahora, si estuviésemos en invierno, si ustedes pueden concentrarse en esta figura, lo que voy a mostrar acá. Esto me llegó ayer porque estamos haciendo un ensayo en cerezos, y la parte superior, medio e inferior. ¿Cómo aplica un dron? En invierno, en flor, es bastante parejo. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la forma de actuar, ¿ya? Usando boquillas que resultan, hemos hecho mucho trabajo de calibración de esto, y este es un nebulizador normal a 1000 litros. El agricultor ya este es el segundo año que aplica. Por tanto, esto es un mojamiento de 30 litros por hectárea, este es un mojamiento del dron de 40 litros por hectárea. Y este es nebulizador a 1000 litros. Entonces tú dices, ustedes me preguntan, el problema del producto no es un problema de producto, es un problema de exceso lavado del producto. Y generamos otro tipo de contaminación y problemática. Entonces, esto es lo mismo, en viñas. ¿Es efectivo? Sí, claramente es efectivo, pero haciendo los trabajos que yo les vengo mencionando. Entonces, ¿cuál es el sentido? Que en Chile nosotros necesitamos, bueno, y estas son las condiciones de vuelo, que también dependen de las máquinas, temperatura, humedad, y las condiciones también ambientales también, obviamente, que demandan de eso. Y otro punto importante que lo que tocó Stanley, que es la variabilidad. Esta variabilidad es un ejemplo de aplicación variable, pero si nosotros detectamos esta variabilidad de condiciones de plaga, nosotros podemos ser más efectivos en nuestras aplicaciones. ¿Ok? Entonces, el futuro de drones en Chile, ¿qué pasa? Que nosotros estamos abogando a la nueva estructura de formación de dronistas, de generar protocolos,
Y en eso estamos como INEA, apoyando no tan solo a los dronistas, sino que también al MinSal, al DGAC, que son los que, y el SAC, que son las tres instituciones que entregan los permisos para poder hacer este tipo de trabajo, ¿ya? Y ojo con eso, en la primera presentación preguntaron, ¿cuáles son las entidades? Son las tres entidades, eso si no tienen las tres documentos o tres permisos, no pueden volar, ¿ya? Así que las personas que no saben de eso y contratan un servicio tienen que tener esas tres indicaciones, porque la normativa ya cambió, que la tienen que sacar por un tema de pandemia, no ha salido actualizada por el Ministerio de Salud y eso van a seguir siendo muy estrictivos, ¿ya? Gracias. Pasé muy rápido, disculpen, pero era mucho más material. Gracias, Rodrigo. Súper interesante la presentación. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta, se nos pasó un poco el tiempo, así que espero alguna pregunta. Buenas tardes, saludos del Perú. ¿Cuáles son las principales variables climatológicas que limitan esta tecnología o que debe ser considerada antes de su uso? ¿Para cuáles tipos de frutales es factible utilizar y cuáles no? Ya, mira, te explico por parte. La temperatura es muy alta, sobre 25 grados, si estás aplicando un sistémico, te va a afectar bastante porque se te va a evaporar la gota, ¿ya? Temperatura muy baja, no veo muy grandes problemas. El viento es fatal, el viento sobre 5 kilómetros por hora. Por eso es que las condiciones de monitoreo es importantísimo, ¿ya? Y lo otro, la altura, ¿cuál es la altura? Ya, el tema de los frutales va a depender mucho porque si tú ya empiezas, dependiendo el cultivo, ¿cierto? En arándanos podría entrar, pero depende del vigor de la planta. Si es muy boscoso o árbol es muy boscoso, está hablando de un castaño, llano, cuando está en hoja ya yo creo que es imposibilitado de volar siempre y cuando la plaga o la enfermedad las tenga en la parte superior, ¿ya? Porque las hojas son muy anchas, el tamaño de hoja te va a variar, el vigor también te va